Bueno, resulta que yo me he encontrado un escrito que ha hecho Paul Gosler a una persona, porque esa persona ha contactado con Paul Gosler para poder desmentir al tío Lizardo, para dejarle por mentiroso. Pero resulta, antes de dejarle mentiroso, lo que ha hecho, si darse cuenta, esa persona, lo que ha hecho es que todo lo que ha dicho el tío Lizardo es verdad. O sea, que gracias a él, a esta persona que he contactado con Paul Gosler, es que el origen hebreo es real y todo lo que dice el tío Lizardo es real. Escuchar atentamente ese escrito. Estimado señor Gavarri, saludos. No sé qué ha leído sobre mi artículo sobre Romani en un libro escrito y editado por Julia Orbat y yo en 1997. Lo que puedo decir con certeza es que los romaníes y los judíos no son la misma gente del todo, pero comparten antepasados y parecen haber trabajado juntos durante varios siglos en las rutas comerciales de la ruta de la seda entre los siglos y XXI, cuando los judíos tenían privilegios especiales en el comercio internacional porque no tenían una agenda política o religiosa, solo un interés en el comercio. Creo que he identificado algunos hebraísmos en romaní, como el yiddish y la jerga alemana klick, prenda que es de origen hebreo y aparece en sirio romaní en la forma clic con el mismo significado. También el término universal romani gadio ando rom puede derivarse de goy en nación, no judío. No entraré en detalles lingüísticos aquí por falta de tiempo. Los judíos y los romaníes comparten un gran número de prácticas culturales y religiosas iraníes, así como de términos lingüísticos. Esto se debe a que, y esta es mi opinión personal, que no es aceptada por la mayoría de los judíos del mundo, entre la época de Cristo y el siglo XIII. La abrumadora mayoría de los judíos del mundo residían en Irán. No vinieron de Palestina para residir en Irán, eran iraníes nativos que abrazaron el judaísmo, en un país que respetaba la tolerancia religiosa. Tenga en cuenta que el judaísmo fue una religión popular en los primeros 1000 años de nuestra era, entre árabes, en Arabia, bereberes griegos y eslavos, especialmente para las personas esclavizadas que podrían obtener su libertad trabajando para los dueños de esclavos judíos y convertido al judaísmo. De hecho, la mayor parte de los cristianos en el mundo hasta el siglo IV también residía en Irán, no en Europa ni en el Medio Oriente. Los romaníes no proceden de judíos, pero ambos tienen importantes raíces étnicas iraníes. Los judíos son esencialmente conversos iraníes a una forma iranianizada de judaísmo que luego se casaron con turcos y eslavos en Europa y con árabes y bereberes en las tierras mediterráneas. Es posible que los romaníes se hayan originado en el noroeste de la India, pero pasaron siglos en Irán. La religión romaní parece estar más influenciada por el zoroastrismo que por el hinduismo. Como sabrá, el principal documento legal de los judíos, el Talmud, fue escrito en Irán en el siglo VI d.C. y tiene un contenido y vocabulario fuertemente iraníes. Ambos grupos se extendieron desde Irán y el imperio Khazar por todo el mundo debido a su trabajo como comerciantes internacionales en Eurasia. Los judíos también estaban activos en las ramas africanas de las rutas de la seda. Las similitudes en la cultura y las leyes religiosas entre romaníes y judíos son muy llamativo. Pero este tema necesita más estudio. Para resumir, los judíos y los romaníes son similares en su historia como pueblos fundamentalmente iraníes y co-iranianizados con mezclas de la India y Europa para los romaníes y de Asia Central y Europa del Este para los judíos del norte de Europa. Por tanto, los judíos no tienen absolutamente nada que ver con Palestina. Los romaníes tienen ascendencia indoiraní y se extendieron por Europa y Asia gracias a su asociación con los comerciantes judíos internacionales durante el periodo de las rutas terrestres de la seda. Espero haberte sido de alguna ayuda. Atentamente, Paul Wexler.